les envío entonces esta información, lo cuadro bien, lo ajusto bien, para que lo puedan tener en como un material de estudio. Entonces, en este momento vamos a arrancar nuevamente a encontrar los máximos y los mínimos de la función, pero con una restricción, es decir, que lo que vamos a hacer es sobreponer dos funciones, dos superficies, en las cuales el corte de estas dos superficies me van a dar máximos y mínimos. Por ende, vamos a utilizar algo que se llama o se conoce como los multiplicadores de Lagrange. Para esto, pues efectivamente tenemos que tener claro cuál es la función a la cual queremos encontrarle los máximos y los mínimos, la función también que me genera la restricción, y para ello pues también tenemos que hacer un proceso con respecto al vector gradiente. Entonces vamos a mirar la teoría y dice método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, recuerde que este método se aplica única y exclusivamente cuando tenemos una condición, una restricción, cuando tenemos algo que me está diciendo que se está sobreponiendo, se están cortando ciertas superficies. Entonces, cuando nosotros tenemos esta restricción, es decir, que tengo una función f de x, y y z, y mi restricción g de x, y y z, entonces tengo que someter a este método para poder encontrar los máximos y los mínimos de la función. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros el método de los multiplicadores de Lagrange? Dice que para determinar los valores máximos o mínimos, ¿sí?, en este caso, de una función f de x, y, z, sujeta a una restricción, a una condición, a algo que me está generando una sobreposición entre las dos funciones, con una función de g de x, y, z igual a k. Ojo con esto, porque pues esto está igualado a una constante, pero yo puedo expresar esto también en términos de igual a cero, ¿sí? Quiere decir que esta constante la pasaría al otro lado y dejo la ecuación igualada a cero, que es lo que yo suelo utilizar. Pero pues, según el cálculo de Stewart, voy a trabajarlo bajo las definiciones del cálculo de Stewart, pero pues a mi conveniencia lo voy a tener ahí un poco, voy a hacer como la aclaración con respecto a eso para que ustedes puedan ver que es de pronto un poco más sencillo en el sistema de ecuaciones que me genera los gradientes y obviamente esta restricción igualada a cero para poder trabajar y encontrar los máximos y los mínimos de la función. Entonces, obviamente estamos suponiendo que el gradiente existe, o sea, que el gradiente es diferente. Ojo, porque esto ya sabemos que el gradiente es vectorial, ¿no? Que el gradiente es diferente al vector nulo. Ojo con este cero, que este cero no es igual a cero, o no es un número real cero, sino es el vector nulo, como le estaba comentando a ustedes ayer. En la superficie, efectivamente, de la restricción con respecto a acá, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar todos los valores de x, y, z y lambda tales que cumplan las condiciones de los gradientes, tanto de la superficie como del gradiente de la restricción. Este es un valor constante. Y obviamente, pues ese lambda nos va a arrojar una información específica más adelante. Entonces, yo les voy a desglosar un poco esto, lo que es obviamente la parte de este teorema, como lo suelo manejar. Entonces, importantísimo tener en cuenta lo que es obviamente el vector gradiente. Esto es importantísimo que ustedes lo recuerden, que ustedes trabajen qué es el vector gradiente, e igual yo ya se los estuve trabajando anteriormente, ¿sí? Entonces, bajo esos parámetros, voy a colocarles acá una notica para que ustedes sepan qué es lo que vamos a tener en cuenta para resolver esto. Y entonces, lo primero, obviamente, es con respecto a la definición, tengo que tener en cuenta los gradientes tanto de la función que voy a encontrar en los máximos y mínimos, como también de los gradientes de la restricción, el gradiente de la restricción. Entonces, para tener en cuenta el gradiente
el gradiente de la función, ¿cierto? Con respecto a x, y, lo podemos trabajar de esta manera. Ustedes saben efectivamente que son las derivadas, utilizamos el delta, las derivadas con respecto a x, ¿sí? Y las derivadas con respecto a, pero entonces aquí coloquemos, recuerden que esto es un vector con respecto a y, más entonces las derivadas con respecto a j. Este es el y con respecto a j. Tomo aquí este sombrerito. Ahora, si yo estoy trabajando con las variables, pues entonces lo puedo también expresar de esta manera cuando estoy trabajando en sistema con las tres variables. Pues efectivamente me representa a x, a y obviamente a z. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener claro y trabajar de esa manera. Ojo, otro pieza clave, pues el método del gradiente. Perdón, este es el método de Lagrange, perdón. Nos dice que efectivamente yo tengo que tener las derivadas parciales con respecto a x, y y z es igual al gradiente, al lambda, que en este caso es el que vamos a encontrar con respecto a las derivadas. Bueno, entonces, perdón, al gradiente, ahora sí, de la función con respecto a x, y, z. Señor, Profe, una consultica. Lo que pasa es que yo dejé de ver su pantalla. No sé si me pasa solo a mí o a algún compañero también. otro No, ingeniero que igual. esté conectado, ¿pueden ver mi pantalla todavía? En ese momento no, profe. Bueno, cuando eso pase, por favor, infórmeme porque ahí uno va continuando y perdemos la parte de la clase. Entonces, regálame un segundito, quité la pantalla, voy a compartir de nuevo. A ver, se supone que ahí ya deben estar viéndola. Ingenieros, Yo todavía no, profe. regálame un segundito, entonces ingreso aquí al celular a ver, para mirar a ver, está proyectando. No, no se está proyectando. A ver, ¿qué decimos que fue? Regálame un segundo. A ver. Voy a salirme a ingresar nuevamente acá en el iPad para ver. ¿Sí? Vamos a ver todos mis dispositivos.
Bueno, miremos a ver si ahora sí podemos. Vamos a transmitir. Parece que ya sí. Ya, en mi celular yo ya lo veo. Señor, Sí, señor. Listo. Ahora sí que pena. Entonces estoy colocándoles acá una notica, que es lo que quiero que hagamos con respecto al método Lagrange, ¿sí? Que entonces ahí nos están diciendo lo que estoy haciendo es como transcribir esta parte de acá. Pero yo se los voy a desglosar un poco más para que quede un poco más claro qué es lo que realmente vamos a hacer. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar es un sistema de ecuaciones. ¿A qué me refiero yo con un sistema de ecuaciones? Recordemos que el vector gradiente, lo que me está diciendo es que debo encontrar las derivadas parciales de cada uno de los parámetros. Es decir, que va a sacar la derivada parcial con respecto a x de quién, de la función en x, y z, ¿sí? En el punto, igual entonces efectivamente a lambda por la derivada parcial con respecto a la restricción en x, y, z. ¿Sí? Esto sería como quien dice mi primera ecuación. Luego entonces la derivada parcial con respecto a y, x, y, z, igual a lambda, la derivada con respecto a y en la restricción. Esta sería como mi segunda ecuación. Y con respecto ahora a la derivada parcial en z. Igualada entonces a lambda. Y lo mismo la derivada parcial con respecto a la restricción. Tercera ecuación. Y por último, entonces tenemos la ecuación g de x, y, z, igualado a 0. ¿Sí? Recordemos que este igual nos dice que es igual a k, pero entonces lo único que vamos a hacer es igualar esa función a 0. Entonces no se van a confundir mucho con esa parte. Entonces, ¿qué es lo que quiero que trabajemos con respecto a eso? Vamos a mirar la siguiente función. Dice, determine los valores extremos de la función xy para x al cuadrado más 2y cuadrado, que sería mi función, en el disco x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Entonces, esta sería nuestra restricción. Entonces, utilicemos GeoGebra para reemplazar esto. Vamos a borrar lo que hicimos ayer. Y decimos que es x al cuadrado más 2y cuadrado, creo que era. ¿Sí? Más 2y cuadrado, listo. Ahí está. Y tenemos el disco. ¿Qué era? Bueno, x cuadrado, y cuadrado igual. Voy a colocar igual a 1. Listo. Entonces, nótese. No sé si lo pueden percibir dónde se cortan las dos funciones. Mire que esto me está generando máximos y mínimos. ¿Cuántos tenemos en total? 4. Entonces, venga, miramos a ver si podemos hacer, a ver si podemos encontrar la intersección con respecto a esta función y esta. Pero no, porque me marcaría todos. No podemos hacerla así. Vamos a ver cómo sería máximos y mínimos. Pero ¿cómo sería? No, me tocaría marcarlos. Me tocaría marcarlos. Entonces, bueno, mira, con esta vamos a ver si los marca. No, no lo marca porque serían todos. Entonces, que sean, bueno, los va a marcar de manera manual. Digamos que de manera manual me cogería, este es un máximo, más o menos, espérenme, vamos a ver si lo puedo mover, más o menos ahí. Este sería otro, este sería un mínimo, más o menos, digamos. Yo lo estoy colocando como a ojo, ¿sí? Pero pues lo que vamos a hacer de manera teórica es encontrar esos máximos y mínimos. Acá tenemos otros dos, que sería este uno, se va como por acá.
¿Listo? Y el último que sería este. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Esto es lo que nos está diciendo con respecto a la restricción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues nosotros tenemos esta curva morada, esta función, perdón, esta superficie, porque no es una curva, es una superficie morada. Tengo esta superficie morada y tengo una restricción que es la rojita o como naranjita. Y lo que me están diciendo es hallen los máximos y los mínimos con respecto a esa restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Estos puntos que acabo de marcar. ¿Sí? Entonces, para que lo vean, igual ahorita pegaré la gráfica ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? A ver, recordemos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ingenieros, Allá las derivadas parciales. ¿hallar qué, perdón? Las derivadas parciales. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar lo que son las derivadas parciales para poder utilizar el método de Lagrange. Entonces, primer paso. Voy a ponerlo acá. Listo, para que les quede bien acomodado allá. Entonces, vamos a encontrar la derivada con respecto a x de la función y luego vamos a dar la derivada con respecto a x de la restricción. Entonces, la función decimos que es x al cuadrado, y 2 al cuadrado. Entonces, la derivada sería 2x, ¿cierto? Y con respecto a y, pues vamos con, vemos que la otra sería, entonces con respecto a y, en este caso sería 4y. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestras dos derivadas. ¿Listo? Ahora, con respecto a la función g de x y la derivada con respecto a y, g de y. Entonces, con respecto a x decíamos que era x al cuadrado, entonces 2x, y el otro era y cuadrado, entonces 2y. Ah, listo. Entonces ya con esto yo puedo sacar el gradiente con respecto a quién, a los parámetros x, y. Y nosotros sabemos que es un vector que tendría las características 2 y sombrerito más 4j sombrerito. Y el otro sería el gradiente con respecto a la restricción, que sería igual a 2 y sombrerito más 2j sombrerito. Listo. Ya tenemos entonces los dos gradientes. Entonces vamos a empezar a generar nuestro sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a generar el sistema de ecuaciones? Lo podemos hacer como nos lo plantea Stewart o lo podemos hacer como se los estoy planteando yo. Ahí sí, eso se lo dejo a cada uno, ustedes mirarán cómo lo hacen. Pero entonces recuerde que para hacerlo de este método les tocaría entonces con las derivas parciales. Según Stewart, lo podemos trabajar solo con los gradientes igualados, igual obviamente a la función, igual a la función que tiene la restricción. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Nos quedaría 2x, ¿sí? Quedaría 2x porque sería evaluado en cada uno de los parámetros. Recuerden que vamos a encontrar esos puntos. Entonces, ¿evaluados en dónde? Pues dicen que es x, está muy grande. Sería entonces x, y, z. Voy a evaluarlo con respecto a esos puntos. Ah, bueno, acá lo estoy trabajando con tres derivadas, ¿no? Acá estamos con dos, entonces solo va a estar en términos de x y y. Entonces sería x y sombrerito más 4 y, j sombrerito, igualado a quién? Al lambda por, obviamente, vamos a usar acá paréntesis, 2x y sombrerito más 2yj sombrerito. Listo, entonces acá tenemos una de ellas. La otra va a ser entonces x al cuadrado más y cuadrado igualado acá que k en este caso va a ser igual a 1. Ojo, acá me dicen que es una desigualdad, ¿no? Pero pues yo estoy tomando
que en esa desigualdad también me dicen que es igual a 1, entonces por eso la dejo así, de tal manera que sería x igual a 1. Reitero, podemos usar los dos métodos, pueden usar este o plantear las 4 ecuaciones, porque en total son 4 ecuaciones, y ahí jugar con ese sistema de ecuaciones para encontrar los parámetros en x, en y, etc. ¿Sí? Pero pues, a criterio mío, reitero, a mí me gusta más con cada una de las derivadas, porque pues vamos a encontrar funciones donde tenemos 3, 4 variables, incluyendo a lambda. Entonces en ese tipo de ecuaciones pues es más fácil tener más ecuaciones, en ese tipo de situaciones, perdón, es más fácil tener más ecuaciones para poder despejar cada una de las variables. Pero bueno, en este caso como solo tengo 2 y lambda que sería una tercera, entonces pues no nos vamos a complicar mucho. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá o cómo puedo trabajar con respecto a esto? Aquí, ¿qué creen ustedes que podríamos utilizar en esta parte? ¿Cómo nos quedaría esto? A ver, los escucho, ingenieros. Nosotros podemos agrupar aquí esto, ¿sí? Digamos, voy a utilizar que puedo agrupar lo que tiene que ver los parámetros con respecto a X, y los parámetros con respecto a y respecto a Y, ¿sí? Voy a tomarlos por separado para que miremos qué podemos trabajar o qué podemos hacer ahí. Todo lo que esté con respecto a las componentes en y todo lo que está con respecto a las componentes en J. Obviamente yo tengo que hacer esta distribución primero, ¿no? Tengo que hacer esta propiedad distributiva antes de agrupar, porque ese lambda está multiplicando esos dos componentes que tenemos de nuestro vector. Es decir, que yo puedo decir que 2x y sombrerito, ¿sí? Más lambda. Bueno, acá no es necesario colocar pues la i, porque ya sabemos que esos son los componentes en i, más lambda 2x. ¿Sí? Esto lo puedo yo trabajar, o bueno, más bien igualemos estas funciones. Igual, como lo tenemos allá, a 2 lambda en x. Y el otro sería entonces 4y igual a 2 lambda en y. Listo, aquí ya tenemos entonces las dos ecuaciones. Bueno, tenemos una tercera porque como tenemos tres variables, que sería entonces en este caso x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Ahí ya más o menos estamos cuadrando nuestro sistema de ecuaciones. Voy a colocar acá. Obviamente este sería un sistema de ecuaciones que forma tres variables, tres ecuaciones. 3 por 3. Listo. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones 3 por 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues operar. Tratar de encontrar los parámetros para cada una de estas ecuaciones, para nuestras variables, para X, para Y y para Z. Ojo, el método que ustedes utilicen no tiene ningún inconveniente, ustedes lo pueden usar, no hay ningún problema. Yo sí puedo, por ejemplo, reducir estas ecuaciones, por ejemplo, esta primera, de una vez vamos a simplificarla, me quedaría como X es igual a lambda por X, ¿cierto? Esta me va a quedar entonces 2y igual a lambda y la otra sí sigue normal. Sería x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Coloco esto porque lo único que estamos haciendo es tratar de reducir lo que más se puede estas ecuaciones para mirar cuáles serían los parámetros. Entonces, bajo estos parámetros, ustedes pueden evidenciar ya el valor de lambda, por ejemplo. ¿Cuánto vale lambda en este caso? A ver, Cero, los profe. escucho. 5, ¿por qué 5? Cero, cero, profe. No, tampoco. Profe, ahí lambda sería igual a 1. Muy bien, lambda sería igual a 1. ¿Por qué sería igual a 1? Porque ese x que está multiplicando a lambda pasaría a dividir, x dividido en x va a ser igual a 1, entonces obviamente lambda es igual a 1 en este caso. Muy bien. En el otro, ¿cómo podríamos cuadrar esta ecuación? Teniendo en cuenta que lambda es igual a 1, entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Porque otro parámetro que yo puedo encontrar ahí es, ¿qué tal si hacemos este? A ver.
Porque creo que acá nos están saliendo dos posibilidades. Si yo tengo x menos lambda x igualado a 0. Ah, no, pero también al factorizar eso también me va a dar que es igual a 1. Sí, no, ahí también me da que es igual a 1. Bien. Entonces, en el otro, ¿cómo podríamos cuadrar? Mm, Profe, ahí sería un medio. Lambda es igual a un medio. O pues 0,5. Y sobre 2y. No, pero mira que tenemos dos soluciones acá porque me quedaría que lambda también sería igual a 2 en este caso. Ah, ok. Sí. ¿Sí? En este caso me daría también que lambda sería igual a 2. Mm. Bien, entonces teniendo en cuenta estos parámetros, ¿sí? Bueno, pero teniendo en cuenta que lambda es igual a 1, yo puedo encontrar ya el valor de y. En este caso, y sería igual a ¿quién? Si lambda es igual a 1, y sería igual a ¿quién? A 0, ¿no? A ver, sería 2y menos y. Esto sería igual entonces a 2y menos y igual a 0, y igual a 0, ¿no? Listo. Si y es igual a 0, bien. Ahora ya tenemos el valor de y, ya tenemos, a ver, podemos encontrar el valor de x para la tercera ecuación. Si y es igual a 0, quiere decir que x al cuadrado va a ser igual a 1. En este caso sería esta. Entonces, si x es igual a 1, perdón, si y es igual a 0, entonces x es igual a 1, por ende x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1. Es decir, que x va a ser igual a 1 positivo o, voy a poner acá, o x va a ser igual a 1 negativo. ¿Ok? En ese punto estamos claros con respecto a eso. Quiere decir que tendríamos dos soluciones. Es decir, tendríamos la solución para cuando x vale 1, y vale 0. Z todavía no lo tenemos con respecto al punto. Recuerda que estamos con respecto al punto crítico. Y tenemos la otra que sería menos 1, 0, z también como punto crítico. ¿Listo? Entonces, vamos por el parámetro con respecto a z. ¿Cómo podríamos encontrar con respecto al parámetro z? ¿Qué proponen ustedes para encontrar a z? ¿Se podría evaluar en la función? Evaluar la función. ¿Cómo sería? 2 por 1 más 4 por 0. Bueno, entonces vamos a coger aquí que z, entonces recuerden que z sería entonces igual entonces tenemos acá x era 1 para el primero al cuadrado más 0, porque ya decíamos que era 0, quiere decir que z va a ser igual a 1 en la primera y en la segunda sería z igual a menos 1 al cuadrado más 0, quiere decir que z va a ser igual a 1. Ah, entonces para los dos parámetros quedaría entonces
1,0,1 y menos 1,0, listo. Recuerden que en total la gráfica, ¿cuántos puntos nos arrojó? En este caso, la gráfica nos arrojó, ¿qué? 2 puntos, ¿cierto? Perdón, 4 puntos. Ya encontramos 2 de ellos. Ahorita graficamos, ahorita miramos. O bueno, miremos a ver si le atiné. No, mire que son puros aproximados. Pero bueno, no importa. Ahorita les cuadramos esos, modificamos los valores y vamos a encontrar efectivamente los puntos exactos. Bien, nos hace falta los otros dos valores. ¿Cuáles serían los otros dos valores? ¿O de dónde saldrían los otros dos valores? ¿Con respecto a quién? ¿Cómo podríamos encontrar esos dos valores? Para que podamos encontrar esos dos valores, pues yo tengo que encontrar un parámetro específico. ¿Cómo sería? A ver, los escucho, ingenieros. ¿Qué ocurre cuando reemplazamos a lambda en ese x, en la primera ecuación? ¿Qué podríamos encontrar? ¿Hay posibilidad que en este caso x sea igual a 0? Ingenieros. A ver, alguien que me colabore, ingenieros. ¿Hay alguna posibilidad que x sea igual a 2? Ay, perdón, que x sea igual a 0. Recuerden cuando yo les dije que hay otra forma, en este caso hay dos posibilidades, ¿cierto? Entonces, esta digamos que es la primera posibilidad, los primeros puntos. Hay otra, fíjense que yo de esta ecuación también puedo despejar lambda. ¿Cómo me quedaría lambda despejado acá? ¿Qué valor me daría de lambda? 2. En este caso, lambda efectivamente va a ser igual a 2, ¿cierto? Porque ese y que está multiplicando a lambda pasaría a dividir y me quedaría y partido en y, pues eso me da 1, 1 por 2, 2. Entonces, cuando lambda es igual a 2, lo voy a reemplazar en la ecuación de arriba. Entonces, me quedaría que x va a ser igual a 2 partido en x, ¿cierto? Entonces, lo mismo que hice con la primera ecuación cuando reemplacé a lambda igual a 1. Entonces, me quedaría 0 igual a 2x menos x, es decir, que 0 va a ser igual a ¿quién? A x, ¿cierto? Entonces, fíjese que efectivamente yo puedo colocar la otra condición que es x igual a 0. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? ¿Me cambia el valor con respecto a y? Pues reemplacemos a ver qué ocurre. ¿Dónde vamos a reemplazar? En la siguiente ecuación, que en este caso es como si fuese la tercera ecuación. Vámonos por acá. ¿Sí? Vámonos con esta ecuación. ¿Cómo nos quedaría entonces? Ah, pues cuando x es 0, perdón. Ya, x es 0. Pero lo coloqué negro. Ya. X es 0 más y cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Es decir, que y va a tener dos valores. ¿Cuáles? Cuando es 1 positivo
o cuando y es igual a 1, negativo. Entonces, si tiene estos dos valores, vamos a encontrar los parámetros con respecto a este punto crítico, estos puntos críticos. Entonces, otra pareja de puntos críticos. ¿Cuál sería? Ah, pues cuando x vale 0, y vale 1, y no tengo el parámetro de z. Y cuando x vale 0, y vale menos 1, y no tengo el parámetro de z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, como hicimos en el anterior, reemplazamos con respecto a ¿quién? A la función. Entonces, como vamos a reemplazar con respecto a la función, nuevamente nos subimos y analizamos acá. Entonces, recordemos que la función era, entonces en este caso decimos que z es igual a ¿quién? A 0 más 2 por 1 al cuadrado, ¿no? Quiere decir que z va a ser igual a ¿quién? A 2. ¿Sí? En el otro, z es igual a 0 más 2 por menos 1 elevado al cuadrado. Quiere decir que en este caso z va a ser igual a ¿quién? A 2. Entonces ya encontramos con respecto a z los puntos críticos. Sería 0,1,2, 0,1,2. Menos 1. Listo. Ya tenemos los puntos críticos. Entonces, vámonos con estos puntos críticos nuevamente a nuestra función. Entonces, vamos a coger el punto, vamos a eliminar estos puntos. Yo quiero que los colocamos, los vamos a colocar exactos. Recuerden que yo aquí lo que hice fue, obviamente, un aproximado. Entonces, vámonos con el punto A igual a, abrimos paréntesis, cuando X, pues este era 1, este era, ya se me olvidaron, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, listo. Es 1, 0, 1, el primero. Fíjense que ya me lo marcó, efectivamente lo encontramos ahí, ¿sí pueden percibirlo? Vámonos con el punto B. Cuando es igual a menos 1,0,1. Mírenlo al otro lado. Oh, espera, que me movió esto, Ya. Entonces, ahí está el otro punto al otro lado, ¿sí lo pueden percibir? Vámonos ahora con el punto C, que me dio coordenadas 0,1,2. Ya quedó ahí plasmado también. Y vámonos con el punto D, que tiene como coordenadas, el punto D tiene como coordenadas 0, menos 1,2. Fíjense que ya en este caso ya encontramos lo que son los puntos máximos y mínimos de una función, de una superficie que se encuentra con una restricción. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de hacer? Ingenieros. No, profe. Bueno, Por el momento no. estoy mirando cómo sacarle el pantallazo para que se puedan ver todos los puntos, pero no es imposible. Voy a sacar como este pantallazo y ustedes efectivamente ya saben cómo viene la gráfica. ¿Listo? Entonces la voy a colocar acá, pegadita a un ladito, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, nótese que efectivamente este método nos sirve siempre y cuando efectivamente tengamos una restricción. ¿Sí? Entonces, como tenemos una restricción en la cual nos manifiesta que es x al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, utilizamos lo que es el método de Lagrange para poder usar los multiplicadores, que en este caso es lambda. ¿Cuántos multiplicadores nos salió acá con respecto a Lagrange? Nos salieron 2 para lambda igual a 1 y para lambda igual a 2.
Este efectivamente nos sacó los 4 parámetros, o más bien los 4 puntos críticos de nuestra función con respecto a ese corte, ¿cómo se dice ahí? Como esa frontera que se genera al intersectarse en las dos superficies. Entonces, reitero, es un proceso, es un método simple, es un método sencillo, no tiene mucha ciencia con respecto a eso. Entonces, eliminar esto que ya creo que nos sobra. Entonces, este método es muy fácil a la hora de utilizarlo en ya en un problema pues contextualizado. Entonces, reitero, tener claro lo que es el vector gradiente. Efectivamente, aquí estamos sacando como en la estructura de nuestros vectores gradientes, método de Lagrange. Efectivamente nos están dando los multiplicadores de Lagrange, depende de la estructura de nuestra función, nos puede dar varias opciones. Ahí yo les coloco como el esquema que yo suelo utilizar. En este caso lo utilicé según lo que nos plantea Stewart. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo ya 4 ecuaciones con respecto a cada una de las derivadas parciales, tanto en x, y, z, para cada una de las restricciones igual a x, y, z. Y pues acá les coloqué nuevamente el mismo ejemplo. Fíjense que acá yo ya utilicé, bueno, este es un ejemplo parecido, porque aquí solo teníamos 2 parámetros para encontrar, que era, bueno, ahí pueden ver la gráfica, que era como una superficie que está cortando. Bueno, no, 2 parámetros, no, acá era uno solo. Aquí lo que teníamos efectivamente era esta figura, y teníamos un plano que lo que hacía era sacar como una rodaja, como si fuera un cuchillo que estuviera cortando. De esta manera, por ejemplo, estaba cortando, y lo que hacía era sacarnos una rodaja. Esa superficie que se creaba, que se generaba ahí con respecto a ese corte, donde se intersectaban obviamente todos los puntos de esa bisección que se hacía, pues obviamente el punto más alto era lo que íbamos a encontrar con respecto al gradiente. Entonces, nótese que acá está el otro método. Entonces, se los voy a explicar así como por encima, igual se los voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar. Entonces, acá nos dice que utilice el método de Lagrange para hallar los máximos de la función. Acá ya me están diciendo que efectivamente es uno solo. No voy a quitar acá los máximos, voy a colocar como el máximo de la función. El máximo de la función. Entonces, dice, si se encuentra restringida por el plano x más y igual a 3. Entonces, fíjense que acá nos están dando el plano. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces, primero hallaremos el vector gradiente de la función. ¿De cuál función? De esa función que se encuentra f de x, y. Entonces, nótese que acá ya lo que hago es, como estoy solo con respecto a x y y, pues obviamente me van a salir solo 3 ecuaciones, igualando la restricción con respecto a 0. Entonces, aquí tenemos nuestra función, acá tenemos la restricción, y me voy con respecto a las derivadas en x para la función. Entonces, decimos que esta función es menos x al cuadrado menos y cuadrado más 9. La derivada parcial en este caso sería entonces menos 2x. Y con respecto a la restricción, como la restricción me dice que es x más y igual a 3, pues la derivada parcial con respecto a x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto no hay ningún inconveniente con respecto a esa parte. Vamos ahora con la primera derivada parcial con respecto a y. Con respecto a y, vuelvo y retomo. Recuerda que teníamos menos x al cuadrado menos, acá estamos, la función, menos x al cuadrado menos y cuadrado más 9. Entonces, efectivamente, realizo la derivada parcial con respecto a y. Me daría entonces, acá lo tenemos, menos 2y. Y la derivada con respecto al plano que corta, la restricción en este caso, que es x más y igual a 3, entonces la derivada parcial ya sabemos que es 1. ¿Listo? Entonces, lo mismo, agrupamos con respecto a cada uno de los parámetros. Fíjese que acá nos queda entonces esta con esta, lo único que le mandamos es el multiplicativo obviamente de Lagrange. Y obviamente mi derivada parcial con respecto a y, con respecto obviamente a mi multiplicativo de Lagrange, para mirar cuántas opciones o cuántos parámetros puede tener este multiplicativo. En este caso sabemos que solo nos va a dar 1 por el parámetro que tiene o las condiciones que tiene este problema, que solo va a tener un máximo.
Entonces, igualamos obviamente las dos ecuaciones, ¿sí? Porque acá nos estamos dando cuenta que menos 2x es igual al lambda, al multiplicativo. Entonces, por ende, quiere decir que estos dos van a ser iguales. Porque nótese que ahí me están diciendo que ambos van a estar igualados a lambda, es decir, que las dos tienen solo un parámetro. A mí no me interesa aquí encontrar el valor de lambda. Aquí yo necesito mirar es cómo puedo encontrar los valores de x y y para poder reemplazar con respecto al punto y después encontrar el punto con respecto a la superficie. Entonces, ojo, acá yo ya estoy encontrando que efectivamente menos 2x es igual a menos 2y, es decir, que todos los parámetros con respecto a x van a ser iguales con respecto a y. El valor que tenga x va a ser el mismo que va a tener y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar esto con respecto a nuestro plano. Es decir, que yo voy a coger, ya sea que cojamos a x para reemplazar a y, o viceversa, que cojamos a y para reemplazar en x. Ahí sí, como ustedes quieran, eso pues no hay ningún inconveniente. Yo lo que hice fue tomar la función a. ¿Qué función tomé yo en este caso? Tomé la función del plano, ¿sí? Entonces, reemplazamos en nuestro plano que restringe. ¿Por qué tomé en el plano? Porque pues era más fácil despejarlas con respecto a esta, que pues es una cuadrática, entonces me tocaba hacer, me iba a salir, pues, bueno, tocaba usar de pronto unas herramientas más, tocaba mirar a ver la raíz cuadrada, me iba a generar otros parámetros, porque me generaba más y menos, y tenía que mirar a ver según la restricción cuál era el valor que me convenía. Entonces, pues yo preferí tomar el plano porque tengan en cuenta que todos los valores que tenga X o Y también van a coincidir tanto en la superficie como en el plano. Entonces yo podía tomar cualquiera de los dos para encontrar estos parámetros con respecto a X y con respecto a Y. No había ningún inconveniente con respecto a eso. Entonces, yo en este caso tomé al Y y lo reemplacé, es decir, que cuando Y vale igual a X, entonces me quedó X más X, entonces que aquí reemplacé efectivamente fue a mi Y, ¿sí? Acá reemplacé fue a Y. Entonces, como X más X menos 3 es igual a 0, entonces tomamos aquí esto, que sería 2X igual a 3, por ende, X va a ser igual a 3 medios. Como X es igual a 3 medios, también yo puedo manifestar que Y es igual a 3 medios, ¿cierto? Porque recuerden que por todo esto nosotros encontramos que X es igual a Y. Por ende, Y también es igual a 3 medios. Y recordemos que efectivamente la función X, Y es igual a Z, entonces lo único que hago es coger tanto X como Y y reemplazarlo en mi función original. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar. Recordemos, esto es igual a Z. Entonces, Z es igual a ¿quién? Ah, pues a los 3 medios por fuera negativo, porque si está por fuera, es elevado al cuadrado, menos los 3 medios elevado al cuadrado, más 9. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos a hacer la operación. Fíjense, acá la tenemos. Entonces, obviamente, 3 medios elevado al cuadrado, pues tenemos ahí a 9 cuartos. Pues 9 cuartos menos 9 cuartos, eso me da 18 cuartos. Y acá creo que cometimos un error. 18 cuartos más 9, acá nos hace falta. Entonces 18 cuartos. Ah, pues esto me daría negativo. Vamos a ver si de pronto me traje ese pedazo. Entonces sería menos 18 cuartos más 9. ¿Sí? Entonces acá podemos sacar... pues acá en mitad, esto me daría entonces 9 medios negativos más 9. 9 por 2, 18, menos 9 sería 9 medios positivo. Ah, no, sí, sí, sí está bien. Pensé que me había excluido ese 9. Listo, entonces sí da 9 medios, no hay ningún problema. Entonces Z es igual a 9 medios. Entonces aquí lo que encontramos nosotros fue el punto crítico. Y nosotros ya sabemos, obviamente, bueno, y dice, entonces el máximo de la función tiene como punto crítico en el plano que restringe 3,2, perdón, 3 medios, 3 medios, 9 medios.
Y al graficarlo, pues efectivamente nos da nuestro punto crítico. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a los dos métodos, con respecto al gradiente, efectivamente sacando solo dos ecuaciones o bajo el sistema de ecuaciones dependiendo la cantidad de variables parciales que tenemos? Ingenieros. No, señor. Hasta el momento no. Bien, igual esto está bien estructuradito para que ustedes lo puedan analizar. Ahí ya con la explicación en el video yo creo que lo pueden desglosar un poco mejor. Y evidentemente esto se los voy a subir al aula virtual para que ustedes puedan tenerlo entonces a la mano como herramienta de estudio. Acá tenemos el ejercicio, un ejercicio ya aplicado con respecto a optimización, donde utilizo el método de Lagrange. Miren, acá está el método de Lagrange. Para dar respuesta a lo que me solicitan. ¿Listo? Entonces, pero porque lo escribí mal, me llevo una N más. Ok. Entonces, mire que acá utilizamos el método de Lagrange para calcular el volumen máximo que puede tener esa caja con respecto a las especificaciones que me están dando. Entonces, nuevamente ustedes pueden analizar. Acá yo lo hice lo mismo, igual que el ejercicio anterior. Lo hice con respecto a las derivadas parciales. Acá el sistema de ecuaciones, que en este caso me salieron 4 ecuaciones para encontrar las 4 variables que en este caso tengo. Recuerden que yo me voy a esforzar o voy a encontrar son los valores para X, Y, Z. De si yo puedo obviar el parámetro de lambda, pero lo puedo obviar, no va a ser necesario encontrarlo siempre y cuando me sirva este parámetro para encontrar los otros. Entonces, que aquí pues, este es un ejercicio un poco más complejo, pero de todas formas voy a tratar de hacer un video para subir a YouTube y que sea un poco explicativo con respecto a esto y así poderlo subir a la plataforma y ustedes lo puedan analizar. No sé si les parece esa como una opción. Porque pues si hay procesos algebraicos que de pronto ustedes pueden, no, igual ustedes han demostrado que son pilosos y creo que pueden deducir esos procesos algebraicos que hago yo ahí. Y ya, ingenieros, yo creería que eso sería todo. Estos ya son integrales múltiples. Esto sería ya para la próxima clase. Ya esto sería todo con respecto a los multiplicadores de Lagrange. Voy a eliminar de una vez esto. Y esto fue lo que acabamos de hacer. Entonces, así quedarían nuestras diapositivas de esta sesión. Vimos lo que